Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas, hermanas, amigas que me están mirando? Qué gusto poder nuevamente estar juntas por estos medios ahora, pero el poder disponer un tiempo para que Dios nos hable. Es algo hermoso. Y bueno, ahora a este tiempo se le ha llamado la hora de mamá, ¿sí? Y bueno, yo sé que no solamente mamás nos van a mirar, sino también a lo mejor chicas solteras, ¿sí? Cualquiera está invitada a mirar cada una de estas enseñanzas. Bienvenidas todas, ¿sí? Y bueno, como saben, hace 8 días iniciamos con nuestro seminario que se llama Conforme al Corazón de Dios. Y vamos a estar mirando, ¿sí? Características de nuestro corazón o cualidades que nuestro corazón debe tener, así como es el corazón de nuestro Dios, ¿sí? Y bueno, en este día nos toca revisar el tema de corazón fiel, ¿sí? Corazón fiel. Y bueno, el objetivo de este tema es que cada una de nosotras podamos conocer las características de una persona fiel y revisar si al final del tema, qué tan fieles somos nosotras, ¿sí? Vamos a poder compararnos de manera que vayamos desarrollando el tema, ir poniéndonos, palomita o tache en aquellas cosas, palomita obviamente en las que estemos bien, ¿sí? Y tache pues en aquellas cosas que tenemos que mejorar. Y bueno, vamos a iniciar con una oración. Por favor, te invito a que me acompañes, ¿sí? Padre hermoso, y es una hermosa oportunidad la que tú nos regalas en este día de poder estar, Señor, en tu presencia, como lo hacía María sentada a los pies de Jesús para escucharle. Y en este día, Señor, queremos hacer eso, sentarnos a tus pies, poder escucharte. Disponemos nuestro corazón, Señor, para que tú nos hables, para conocer esas características de ese corazón fiel, Señor. Gracias porque eres tú el que pues, nos enseña, dice tu palabra, provechosamente. Y oro para que podamos dejar, Señor, en este momento todas las preocupaciones, las cargas, y poder dedicar, Señor, este tiempo solamente para estar tú y cada una de nosotras, Señor. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y bien, como te decía, pues el tema del día de hoy es corazón fiel. Y bueno, vamos a iniciar. Nuestro texto base está en 1 de Samuel 2:35. ¿Sí? Vamos a leerlo. 1 de Samuel 2:35. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme. Andará delante de mi ungido todos los días. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. ¿Sí? Ciertamente es la palabra suscitar, quiere decir promover o levantar. Y aquí está diciendo el Señor que que Él iba a levantar a un sacerdote, a una persona con un corazón fiel, ¿sí? Que hiciera las cosas conforme a su voluntad. Y bueno, este texto en otras versiones, en la Nueva Traducción Viviente, se lee así: entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. ¿Sí? En la traducción en lenguaje actual dice así: sin embargo, yo pondré en mi santuario a un sacerdote fiel que hará todo como a mí me gusta. Y si ponemos atención, ¿sí?, en el final
de estos dos textos, ¿sí? Dice, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Y en la otra dice, que hará todo como a mí me gusta, ¿sí? Y estos dos textos me llevan a la conclusión de que la fidelidad o una persona fiel, ¿sí? Es una persona obediente. La fidelidad está unida a la obediencia, ¿sí? Alguien obediente es también alguien fiel, ¿sí? Y para comprender mejor lo que quiere decir fiel, pues vamos a mirar los significados, ¿sí? Y bueno, fiel es aquella persona que cumple sus compromisos, ¿sí? Es aquel que dice y hace, ¿sí? Nos vemos en tal lugar, a tal hora, y ahí está, ¿no? O a lo mejor llevas a reparar algo, algún lugar, y una persona fiel te dice, se lo tengo el viernes a las 3 de la tarde. Y bueno, vas a esa hora, la hora citada, el día citado, y una persona fiel te dice, ok, aquí está lo que me trajo a reparar, ¿no? No te dicen, uy, no, señorita, ay, ceñito, no. Esa no es una persona fiel. ¿Qué cree? Que pues no tuve tiempo y le quedó mal. Y obviamente, pues jamás vamos a volver a llevar nuestras cosas a reparar con esa persona, ¿no? Dice también fiel, que es firme en sus afectos, ideas y obligaciones, ¿sí? Nos habla de alguien estable, de alguien que no cambia, ¿sí? Dice, firme en sus afectos. Alguien que no va a cambiar dependiendo de si hoy está nublado, o si está lloviendo, o hace frío, o hace calor. No, alguien que se mantiene firme, alguien estable, ¿sí? Bien, también fiel quiere decir que o es una persona que mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y las distintas circunstancias, ¿sí? Mantiene su lealtad. Dice que no importa lo que pase o cuánto tiempo pase, ¿sí? Esa persona se va a mantener fiel. Y encontré también algún otro significado. Dice así, la palabra fiel proviene del latín fidelis. Permite calificar a aquel que no traiciona la confianza que le otorgaron, que inspira confianza. Se puede decir que es una persona de confianza, ¿sí? Esa es uno de los significados, ¿sí? Que más llamó mi atención, ¿sí? Que es una persona que no traiciona la confianza que depositaron en ella, ¿sí? Algunos sinónimos de la palabra fiel son leal, firme, constante, fiable, seguro, exacto y verdadero, ¿sí? Y alguien que es 100% fiel es nuestro Dios, ¿sí? 100% fiel es nuestro Dios. Y para esto vamos a mirar la cita de Deuteronomio 7:9, ¿sí? Tengo aquí mi tecito. ¿Ustedes gustan? Deuteronomio 7:9. ¿Sí? Dice así, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, ¿sí? Dios es digno de confianza, Él no falla, Él lo que dice
lo cumple, ¿sí? O alguna de nosotras podríamos decir lo contrario, que Dios te falló o que Dios te quedó mal, que no vale la pena confiar en Él. Creo que ninguna de nosotras podríamos decir eso. Al contrario, somos nosotras las que le fallamos, ¿sí? La fidelidad es una cualidad de Dios, ¿sí? Pero también Él espera encontrar fidelidad en cada una de nosotras, ¿sí? Y para esto, o sea, que también es una cualidad humana, pues busqué algunos ejemplos, ¿sí? De hombres del que habla la Biblia. De hecho hay muchos, pero solo escogí 3, ¿sí? Y vamos a mirar ejemplos de hombres fieles, ¿sí? Y uno de ellos es Moisés. Moisés, ¿sí? Qué personaje, ¿no? Que Dios usó para libertar a su pueblo Israel, ¿sí? Para darle sus leyes, para encaminarlos hacia la tierra prometida, ¿sí? Números 12:7 dice así: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, ¿sí? Y aquí en este pasaje Dios le está hablando con Aarón y con María. Recuerden que ellos habían murmurado en contra de Moisés, ¿sí? Entonces Dios les estaba mencionando que cuando hubiera algún profeta, ¿sí? Él le mostraría, ¿sí? O le hablaría a ese profeta. Pero les estaba diciendo que con Moisés iba a hablar cara a cara, ¿sí? Y esta cita es Dios mismo hablando de Moisés, ¿sí? Dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? O algo que pude ver en la vida de Moisés es que tenía una comunión íntima con Dios, ¿sí? Era, como vimos en uno de los significados, era constante en sus afectos, era constante en su comunión con Dios, ¿sí? Bien, ahora otro de los hombres que puse como ejemplo, ¿sí? Es Daniel. Daniel, conocemos la historia, fue llevado a Babilonia, ¿sí? Dios estaba con él. Y dice, vamos a leer Daniel 6:4. Daniel 6:4, esta la vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza, ¿sí? Daniel tenía estas características y de hecho fue o participó, ¿sí? O tuvo puestos importantes, ¿sí? Dentro del reino. Entonces, él era, dice aquí, una persona totalmente digno de confianza. Bien, entonces, si ellos pudieron tener un corazón fiel, creo que también nosotras lo podemos hacer. Y el último de estos ejemplos que yo encontré es el rey Ezequías, ¿sí? El rey Ezequías. Cuando uno busca, ¿sí? Este personaje, vamos a leer ahí, ahorita les digo lo que les iba a decir.
Segundo de Reyes 18:6. Segundo de Reyes 18:6. Dice así: permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. ¿Sí? El rey Ezequías fue un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Dice ahí la palabra que también puso su esperanza en el Dios de Israel. ¿Sí? Y también nos cuenta ahí su historia, que ni después ni antes de él hubo otro como él, ¿sí? Entre todos los reyes de Judá. Entonces, él también fue, ¿sí? Fue un hombre, dice que permaneció fiel al Señor en todo, ¿sí? En todos sus asuntos, en todas las áreas de su vida, él fue fiel al Señor, ¿sí? Y bueno, la cita que vamos a leer a continuación, ¿sí? Que está en Primero de Reyes 8:61, Primero de Reyes 8:61, en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Dice así: dice que ustedes sean totalmente fieles al Señor nuestro Dios, que siempre obedezcan sus decretos y mandatos tal como lo están haciendo hoy. Estas palabras se las dijo Salomón al pueblo de Israel, ¿sí? En el pasaje donde es la dedicación del templo, ¿sí? De ese templo que él construyó. Pero hoy, ¿sí? Recibe estas palabras de parte de Dios. Hoy Dios nos está pidiendo esto, que nosotros podamos ser totalmente fieles a Él, ¿sí? Que siempre obedezcamos sus decretos y mandatos, dice aquí, como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy, ¿sí? Que seamos totalmente fieles. Y ya miramos a las definiciones. Si es alguien que cumple sus compromisos, es alguien que no le va a quedar mal al Señor, ¿sí? Alguien que es constante en sus afectos, alguien que va a corresponder a esa confianza que depositaron en Él, en este caso en ella, en nosotras, ¿sí? Y bien, hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos mostrar esa fidelidad, y una de esas cosas en las cuales nosotros podemos ser fieles, vamos a mirarla, ¿sí? En Levítico 22:31. ¿Fieles en qué? ¿Fieles en qué podemos ser fieles? ¿Sí? Dice aquí, guardar los mandamientos. En eso espera el Señor, que podamos ser fieles, ¿sí? Levítico 22:31 dice así: debes guardar fielmente todos mis mandatos, poniéndolos en práctica. Dice, porque yo soy el Señor, ¿sí? Y es lo que Dios espera de cada una de nosotras, ¿sí? Les decía, una de las definiciones de fiel es la persona que mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y aún las situaciones o las circunstancias que pudieran presentarse. Y con esto quiero decir que a veces cuando vivimos situaciones difíciles o complicadas, o estamos en alguna prueba, ¿sí? A lo mejor queremos ya tirar la toalla o volver atrás, ¿no? Así como lo quería hacer el pueblo de Israel cuando vio que ya una vez que cruzaron el mar, que venía ya el faraón, ¿sí? Con todo su ejército. Dice, nos trajiste para morir aquí, ¿no? O cuando no tenían suficiente alimento, cuando no tenían agua, ¿no?
ellos ya querían regresarse. Vamos a levantarnos, decía, vamos a levantarnos pues alguien que los guiara y que los llevara otra vez a esa esclavitud, ¿sí? Entonces, y nosotros no debemos de ser así, ¿sí? Cuando pensamos esto, cuando decimos, pues no, creo que me iba mejor estando pues sin Dios, ¿no? Y cuando pensamos esto, pues no estamos siendo fieles a Dios. Entonces, una de las cosas que Él espera de nosotros es que seamos fieles, ¿sí?, en guardar sus mandamientos. Es una de las cosas que, pues como hijas de Dios, ¿sí?, lo tenemos que observar, y eso es día con día, ¿sí? Bien, otra de las cosas en las cuales pues Dios habla también en nuestras vidas, que tenemos que ser fieles, ¿sí? Y habla, ese versículo habla directamente para nosotras las mujeres, ¿sí? Y es fieles en todo lo que hagamos, ¿sí? Fieles en todo lo que hagamos. Primera de Timoteo 3:11 dice así: de la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan, ¿sí? En todo lo que hagan. Y bueno, si nos ponemos a hacer una lista de todas las cosas que hacemos, de todas nuestras actividades, pues creo que pues esta libreta no nos alcanza, ¿verdad? Pero dice ahí que debemos cumplir con nuestros compromisos, ¿sí? O con lo que nos corresponde hacer, que lo hagamos lo mejor posible, ¿sí? Viene a mi mente el seminario que tuvimos hace algunos meses atrás, ¿sí? El seminario de buenas administradoras, ¿no? Ahí miramos que nuestro trabajo no solo consiste en tener arreglada la casa, ¿no?, o el alimento. El ser una buena administradora, pues va más allá, aún incluso nuestro cuerpo, el tiempo, ¿sí? El servicio, tantas cosas que pudimos mirar ahí en ese seminario. Y en Primera de Corintios 4:2 dice así: ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel, ¿sí? Debe ser fiel. Y les decía, no solamente en casa, o sea, el ser fiel a lo mejor es, les decía, cumplir con nuestros compromisos o cumplir con lo que nos corresponde hacer, ¿sí? Hacerlo de una manera pues bien hecha, ¿no? Y les decía, no solo tenemos actividades en casa, quienes servimos en la iglesia, ¿sí? Dice Tercera de Juan 5, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, dice, y mayormente a los desconocidos. Entonces, si nosotros tenemos un servicio también en la iglesia, ¿no? Dice aquí que nos conducimos, que dice fielmente te conduces, o sea que es algo que Dios también espera de nosotros. Dice, cuando prestas algún servicio a los hermanos, dice, principalmente a los desconocidos. La fidelidad también la podemos mostrar en cuanto
a nuestros hijos, que es una de las actividades que día con día tenemos responsabilidades con ellos, ¿no? Y ahora más con esto de las clases en línea, los trabajos y todo esto, ¿no? Pero también está la manera en cómo lo hacemos, ¿sí? Porque podemos atenderlos, y aún al esposo podemos atenderlos, pero también la manera en cómo lo hacemos, ¿sí? Es importante. No solamente es cumplir por cumplir, sino también hacerlo de una manera adecuada, ¿sí? Decía uno de los textos al principio de nuestra cita base que hará las cosas como Él desea, o que haría las cosas como a Él le agradan, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta también, ¿sí? Si tú tienes un trabajo secular, ¿no? También ahí en tu trabajo es una de tus actividades, entonces pues lo tenemos que hacer mostrando esa fidelidad, ¿sí? Que si te encargan una actividad, si te encargan algo ahí en tu trabajo, que cumplas con el horario para la entrega, ¿no? De una manera también responsable y aún siendo ejemplo para otros, ¿no? Ok, y bueno, otra de las cosas que también Dios nos pide, el mostrar esa fidelidad o el ser fiel, ya se los había puesto hace ratito, se me adelantó la diapositiva, ¿sí? Dice, fieles en el matrimonio. Así es. Hebreos 13, 4, la primera parte del texto nada más. Perdón. Ya tenía tiempo que no compartía, ¿sí? La palabra, ustedes recordarán, estuve un tiempo en reposo, ¿no? Y ahora creo que mi garganta lo está resintiendo un poco. Hebreos 13:4, la primera parte, dice así: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro, ¿sí? Déjenme tomar agua. Bueno, un tecito. ¿Recuerdas tus votos matrimoniales? Remóntate a no sé cuántos años tengas de casada, ¿sí? Yo tengo 16, gracias a Dios, ¿sí? ¿A qué te comprometiste? ¿A qué nos comprometimos cada una de nosotras? ¿Qué le dijiste a tu esposo ese día? Y ahora lo importante es, ¿qué cosas has dejado de hacer o de cumplir de todo aquello que le dijiste o lo que te comprometiste delante de Dios? ¿Sí? Es importante que revisemos. A lo mejor de todo lo que dijiste, ya solamente estás haciendo una, ¿sí? Que es atenderle, ¿no? Pero a lo mejor ya no lo haces como los primeros días, meses, ¿sí? De casados, ¿no? Hay que revisar ahí nuestra relación con nuestro esposo, pero dice aquí el Señor que nos mantengamos fieles el uno al otro. Y fiel es también en el pensamiento, ¿sí? Fiel también es con nuestros ojos, ¿no? Entonces, y fiel, ¿sí? Te decía, al cumplir cada una de esas cosas a las cuales nos comprometimos ese día. Porque si recordamos, uno de los significados es que cumple sus compromisos, ¿sí? Entonces es algo en lo cual también Dios espera de nosotros esa fidelidad, ¿sí? Bien, otra de las cosas en las cuales necesitamos o Dios quiere mirar esa fidelidad es en lo poco, ¿sí? En lo poco. Dice Lucas 16, del 10 al 12. Vamos a leer esta cita.
fiel en lo poco. Dice Lucas 16, del 10 al 12. Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. ¿Sí? Dice acá el versículo 11. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿sí?, o terrenales, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Dice el versículo 12, y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Y esta palabra es un poco dura, sí, pero muy cierta también, ¿no? A veces nos preguntamos, o le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué yo no estoy en ese lugar? ¿O por qué yo no estoy en ese servicio o en esta actividad que a mí me gusta, ¿no? Y a lo mejor, pues no hemos podido con aquello que se nos ha confiado, con esas cosas pequeñas, ¿sí? Que a lo mejor nosotros decimos, ay, pues es que mi servicio es poquito, ¿no? Mi servicio nadie lo mira. Yo quiero estar en otro lado, ¿no? Pero a lo mejor no hemos podido, ¿sí? Con eso pequeño que se nos ha confiado. Y a lo mejor se oye feo, ¿no? Lo que voy a decir, pero a lo mejor no hemos dado el ancho, ¿sí? Con eso pequeño. Y es por eso que no se nos han dado mayores responsabilidades o cosas más grandes. Entonces, no podemos a lo mejor con un pequeño cargo o con un pequeño mandado, ya queremos la gerencia, ¿no?, del lugar. Entonces, debemos mirar, ¿no?, si he hecho lo correcto ahí en el lugar en donde estoy, o si estoy anhelando otras cosas, porque no es malo, ¿sí?, tener aspiraciones y tener metas, claro que no, pero tenemos que mirar la condición de nuestro corazón, ¿sí? ¿O para qué quieres estar en ese lugar? ¿Para que te miren? ¿Para que te reconozcan? Entonces, pues ahí ya estamos también cambiando la situación, ¿sí? No es por ahí. Entonces, pues recuerden ese pasaje, ¿no? Y es este mismo, pero con otras palabras, ¿no? Que el que es fiel en lo poco, en lo mucho se le va a poner. Entonces, tenemos que mirar. Dice aquí también que cómo si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿cómo se nos va a confiar lo nuestro? Dicen, pues, si se supone que con algo que no es suyo debe de cuidarlo, ¿sí?, precisamente porque no es suyo. Dice, pero no es fiel. Dice, entonces, ¿cómo le voy a dar algo que es suyo? Lo va a desperdiciar, lo va a despilfarrar, ¿no? Entonces, pues tengamos mucho cuidado, ¿sí? Ser fieles en lo poco, dice el Señor. Y cuando tu corazón, o cuando nuestro corazón sea un corazón correcto, o tenga la actitud correcta, Dios te va a poner en lo más grande, ¿sí? Bien. Ahora otra cosa que también es, pues así como esta, un poco seria se va poniendo la cosa, ¿no? Es ser fieles en nuestras convicciones, ¿sí? Y la palabra convicción es estar seguro, convencido de algo, es tener la certeza, ¿sí? En nuestras convicciones. Dice Romanos 14:23, dice, pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Dice, si haces algo que crees que está mal, pecas, ¿sí? Aquí está hablando de comida, ¿no?
pero a veces creemos que nada nos va a dañar, ¿sí? Que como hijos de Dios a lo mejor tenemos un blindaje especial, ¿no? Y que si voy a tal lugar no me voy a contaminar, que si voy a tal, ay, yo soy un hijo de Dios y yo soy firme y yo puedo mantenerme, ¿no? Y a veces damos concesiones, ¿no? Ay, ¿qué tanto es tantito? Ah, ¿qué tiene de malo? ¿No? Y nos dejamos llevar, ¿no? Es muy fácil ser engañados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanas. ¿Sale, vale? Segunda de Timoteo 3:14 dice así. Dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron, ¿sí? Dice aquí que tenemos que permanecer fieles a esas cosas que se nos han enseñado, ¿sí? Y de esto habla, ¿sí? Que aquí la cita está diciendo, pues no eres fiel a tus convicciones. Cuando tenemos esas dudas, cuando tenemos esas pequeñas concesiones o le damos permiso, ¿sí?, al pecado tantito, como dicen por ahí, coqueteamos con el pecado, podemos pues caer en situaciones muy peligrosas, ¿sí? En Primera de Juan es un pasaje que habla más o menos de lo mismo. Primera de Juan 2:24 dice así: por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio, ¿sí? Debemos tener pues mucho cuidado, mantenernos firmes de las cosas que hemos aprendido, ¿sí? Y que han formado ahora ya nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos. Tenemos que proseguir en eso, ¿sí? No, bueno, es que a los 10 años ya, pues, de ser cristiano, pues ya uno se puede dar esos pequeños chancecitos. No. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿sale, vale? Bien, otra de las cosas en las cuales Dios quiere que seamos fieles es en no descubrir el secreto. Entonces vas a decir, pues, ¿el secreto de quién, no? Pues el secreto de los demás. Vamos a ver Proverbios 11:13. Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo, ¿sí? O sea que es alguien prudente, alguien que no anda divulgando, ¿sí?, las situaciones del hermano, de la hermana, del vecino, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente, este mismo texto dice así: el chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia, ¿sí? Eres de aquellas personas que guardan las cosas, que son prudentes y no andan, como dice aquí, chismeando. O eres de aquellas que nadie les cuenta nada porque pues les da miedo que ya después toda la iglesia, toda la colonia, ¿no?, sepa la situación. Entonces, es algo en lo cual también Dios nos pide mostrar fidelidad, ¿sí? Cuando alguien viene y te abre su corazón, ¿sí?, debemos ser prudentes, debemos, como dice aquí, dice, el de espíritu fiel lo guarda todo. El que es así, los que son dignos de confianza, dice que guardan, ¿sí?, saben guardar una confidencia, algo secreto, algo que alguien, pues en esa confianza te contó, ¿sí? Entonces, es algo en lo cual debemos mostrar esa fidelidad. ¿Sale, vale? Bien.
Ahora, ¿en cuántas de estas ya te pusiste palomita? ¿O te pusiste un tachecito? ¿O pusiste signos de admiración, ¿no? Y algo que también Dios me mostraba para este tema es que si nosotros somos fieles, vamos a tener recompensas, ¿sí? Vamos a mirarlas. Recompensas para los fieles. Y una de ellas es que vamos a tener protección, ¿sí? Dios va a estar y está cerca de nosotros. Protección, Salmos 31, 23, la primera parte. ¿Sí? La primera recompensa es protección. Salmos 31, 23, la primera parte. Y dice así: amad al Señor todos vosotros, sus santos. Dice, a los fieles guarda el Señor. A los fieles guarda el Señor, ¿sí? No vamos a estar confiados, ¿sí? Dice aquí que a los fieles guarda. Y cuando nos sentimos protegidos, nos sentimos como un pequeño cuando está cerca de los brazos de papá, ¿sí? Está seguro ahí, es el mejor lugar que puede encontrar, ¿sí? En ese lugar nadie le va a dañar. ¿Por qué? Porque su papá lo va a defender. Y así el Señor, ¿sí? Nos va a defender a cada uno de nosotros, nos va a guardar. Otra de las recompensas es que seremos salvos. Seremos salvos. Hebreos 10:39, esta cita la apunté ahí en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 10:39 dice así: pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles, dice, y nuestras almas serán salvas, ¿sí? Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Esa es otra recompensa, ¿sí? Que un día le veremos si nosotros nos mantenemos fieles a Él, ¿sí? Un día vamos a estar ahí, junto a Él. Otra de las recompensas es que estaremos cerca de Dios, ¿sí? Salmo 101:6, estaremos cerca de Dios. Salmos 101:6. Dice así: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Sí? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Imagínate qué bendición el poder estar cerca del Padre, ¿sí? Que en todo momento tú sepas que Él está ahí a tu lado. Y que tiene sus ojos puestos en ti en todo momento, ¿sí? Obviamente mirándote, pero también buscando esa cercanía. ¿Ok? La última que yo apunté, ¿sí? Obviamente hay más, pero si pongo todas, pues nos pasamos aquí 2 horas. Entonces, la última es: tendremos parte con Cristo, ¿sí? Si nosotros somos fieles. Hebreos 3:14 dice así: pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo, ¿sí? Dice ahí, con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él. Y si recuerdan, también uno de los significados es aquel que mantiene su lealtad aún al pasar del tiempo y aún
de las circunstancias, esa lealtad se mantenía, ¿sí? Entonces no importa lo que venga, ¿sí? Si nosotros nos mantenemos fieles hasta el fin, ¿sí? Vamos a tener parte en todo lo que le pertenece a Cristo, ¿sí? Vamos a reinar con Él, vamos a estar cerca de nuestro Dios, ¿sí? Bien. Y ya por último, ¿sí? Solo quiero que revisemos, ¿sí? Algunas preguntas, ¿sí? Algunas cosas en las cuales quiero que meditemos, ¿sí? Y la primera de ellas es esta. ¿Eres alguien digna de confianza? ¿Eres alguien digna de confianza? ¿Puede confiar en ti la gente? Otra de ellas. ¿Cumples tus compromisos? ¿Eres de las que hablan y hacen? ¿O de las que mejor no te piden nada porque saben que no vas a llegar, porque saben que pues que no vas a cumplir? Otra de las preguntas que quiero que medites en este día, ¿sí? ¿Qué te ha confiado el Señor? ¿Qué ha puesto en tus manos nuestro Dios? ¿Sí? ¿Te ha dado un esposo? ¿Te ha dado hijos? ¿Te ha dado un servicio? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Sí? Piensa, ¿qué te ha dado? ¿Qué te ha confiado Dios? Y la última pregunta que quiero que te hagas en este día es, ¿cómo estás respondiendo a esa confianza que depositaron en ti? A esa confianza que Dios puso en ti cuando te entregó una familia, ¿sí? Cuando te entregó un servicio, cuando te entregó amigas, ¿sí? ¿Qué has hecho o qué hemos hecho con aquello que Dios nos ha confiado? Y pues Dios espera de nosotras que podamos tener un corazón fiel. Y ya miramos, ¿sí? Lo que quiere decir fiel. Entonces, medita en cada una de estas preguntas. Contesta, ¿sí? ¿Y qué te parece si hacemos una oración? Le pedimos al Señor que nos ayude a ser fieles, porque a lo mejor en alguna o en otra área estamos fallando, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor que nos perdone, ¿sí? Porque hemos faltado a esa confianza que Él nos ha puesto sobre nosotras, ¿sí? Mi Dios, y en este día venimos delante de ti, cada una de nosotras, reconociendo, papito, que pues hemos faltado, Dios, a esa fidelidad, que no somos 100% confiables, Señor, porque a veces hemos descuidado a los nuestros, a nuestro esposo, a nuestros hijos. A veces, Señor, a lo mejor hemos tomado nuestras responsabilidades o nuestras actividades, Señor, como algo pesado, como algo que me pesa. Y perdónanos, Señor, por favor, y ayúdanos sobre todo también a que podamos ahora sí que cambiar el chip, Señor, y mirar todas aquellas cosas como bendiciones tuyas y oportunidades también para mostrar esa
esa fidelidad hacia ti, al servir a cada uno, Señor, de los nuestros, aún en nuestro servicio, en la iglesia, aún nuestro servicio hacia ti, Señor. Tú lo que quieres es que podamos hacerlo, o que, pues sí, que lo podamos hacer de la mejor manera, Señor. Nos decías al principio de este tema que tú ibas a levantar a un sacerdote fiel que hiciera las cosas conforme a tu corazón, Señor. Y esa manera solamente la podemos encontrar en tu palabra. Y oro para que tú nos enseñes, Señor, a mirar tu palabra y hacer de ella ese instructivo, ese manual para nuestra vida, Señor. Gracias porque eres tú quien está formando en nosotras ese corazón fiel. Gracias, Papito, gracias porque eres tú quien está tocando ahí lo más profundo de nuestro corazón y nos está haciendo, pues, revisar cómo estamos en esa fidelidad, primeramente hacia ti, Señor, pero también en cada una de las áreas de nuestra vida. Gracias, mi Dios, por hablarnos en esta noche. Gracias por manifestar pues tu misericordia también en nuestras vidas. Yo te bendigo, Papito, y te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues hasta aquí terminamos con nuestro tema, ¿sí? Y pues no quiero dejar o más bien quiero invitarte para que el próximo miércoles, ¿sí? A las 6 de la tarde puedas estar conectada, ¿sí? Ya sea por Facebook, en YouTube y también por WhatsApp se va a mandar el audio, ¿sí? de este tema. Que el Señor te bendiga, que podamos a lo largo de esta semana meditar en esta palabra y hacernos conscientes de que Él quiere que cada una de nosotras podamos tener un corazón fiel. Les amo y pues nos vemos en la próxima. ¿Sale, vale? Aquí en la hora de mamá. Que Dios te bendiga. Bye.